Muy buenos días para todos, para mi tutor y mis compañeros. Vamos a dar inicio a esta primera actividad de presentación de base de datos básico. Como les expongo acá, mi nombre es John Rodríguez, perteneciente al CEAT de Florencia. Mi nombre es John Rodríguez, resido actualmente en la ciudad de Florencia, Caquetá, muy orgulloso de ser cajeteño. En la actualidad pues tengo 39 años, pertenezco a este programa maravilloso que es de ingeniería de sistemas. Vengo homologado de la Universidad Distrital y actualmente estoy matriculado en el CEA de la ciudad de Florencia, aquí mismo donde yo actualmente vivo. Tengo una empresa desde hace 13 años matriculada en Cámara de Comercio con el nombre de Compurred Tecnología, en el cual nos dedicamos en la actividad comercial es a la parte de venta de equipos, suministros y la parte de soporte técnico, elaboración de soporte técnico. Trabajamos con nuestros clientes son más que todo son la parte privada y alguna parte de las contrataciones públicas con el Estado. Eh, Como lo pueden ver, ahí están nuestros contactos a través de nuestros correos. Está el correo empresarial que es compurredtecnología@hotmail.com. Está mi correo personal que es jofreroa007@gmail.com y el celular WhatsApp al 321-278-8483. De igual forma, también tenemos nuestra línea Skype. Jofreroa007 es mi línea personal para los que deseen de pronto agregarme y alguna inquietud, con mucho gusto le estaremos contestando. Pasamos a la historia de la base de datos. Al igual que todo sistema, toda tecnología, toda cuestión de equipos de cómputo, toda cuestión tiene su historia y obviamente pues la base de datos es algo muy importante que no podía ser la indiferente. Entonces decimos que arranca en 1950, que se da origen a cintas magnéticas. Consistían en leer una cinta o más y pasar los datos a otra. Y también se podían pasar desde las tarjetas perforadas, simulando un sistema de backup o copia de seguridad. Bueno, backup es lo mismo que copia de seguridad. Actualmente lo que nosotros los técnicos, tecnólogos manejamos en la parte de sistemas, cuando le decimos a un cliente que le vamos a hacer un backup, significa una copia de seguridad a la información que tenga en el sistema. Pasamos a 1960. Dice, el uso de los discos en este momento fue un adelanto muy efectivo, ya que por medio de este soporte se podía consultar la información directamente. Esto ayudó a ahorrar tiempo. A diferencia de las cintas magnéticas, ya no era necesario la secuencialidad y este tipo de soporte empieza a ser ambiguo. ¿Qué quiere decir? Que a medida que va transcurriendo ya el tiempo, ya la tecnología va empezando a evolucionar y ya lo que se empezó va empezando a perder ya fuerza en su forma de uso porque ya empieza a reemplazarlo la nueva tecnología. O sea, los que conocemos o conocieron los disquetes en en los 90, principios prácticamente hasta el 2000, 2004, 2005, que más o menos se trabajó los famosos disquetes, que eran de 1.4 megabytes de información que se manejaban, se dio cuenta que ahora hoy en día esos disquetes fueron reemplazados por las memorias USB. Y así sucesivamente toda en su vida va teniendo una trascendencia y una evolución de tecnología. En este caso, aquí vemos que ya la parte de las tarjetas perforadas ya fueron cambiando. Pasamos a 1970. Se definió el modelo relacional y se publicó una serie de reglas para la evaluación de administradores de sistema de datos relacionales y así nacieron las bases de datos relacionales. A partir de los aportes de Code, el multimillonario Larry Ellison desarrolló la base de datos Oracle. Oracle, pues, todos sabemos que es un lenguaje de programación, ¿no? El cual es un sistema de administración de base de datos que se destaca por sus prestaciones de estabilidad y multiplataforma. Podemos decir que Oracle es como el pionero en la parte de la base de datos que arrancó en esta época. Gracias por el apoyo de estas personas pues, que tenían los recursos
para poder inyectar el capital y arrancar su proyecto de base de datos. Ya de 1970 brincamos a 1980, casi 10 años de diferencia. Entonces ya vamos a ver qué pasa en 1980. Dice que en 1980 las bases de datos relacionales con sus sistemas de tabla, filas y columnas pudieron compartir con las bases de datos jerárquicas y de red, ya que su nivel de programación era bajo y uso muy sencillo. Vemos que aquí ya en 1980 ya se empiezan a aplicar lo que son la parte de filas, columnas y tablas. Eso pues los que empezamos a pronto a ver alguna vez en nuestras vidas a través de la plataforma de Access, miramos que uno lo que empieza cuando uno mira por primera vez es crear una tabla que tiene sus filas, tiene sus columnas y se va diseñando. En esta década el modelo relacional ha conseguido posicionarse del mercado de las bases de datos, y también en este tiempo se iniciaron grandes investigaciones paralelas y distribuidas como las bases de datos orientadas a objetos. Ya la estamos enfocando ya a la parte de programación. Ya no es solamente ya diseñar una base de datos que capte o almacene información, sino que esta ya vaya tomada de la mano con la parte ya de programación orientada a objetos. En 1990, mire que vamos prácticamente de 10 en 10, de 1950, 1960, 1970, 1980 y 1990. Prácticamente la evolución han venido siendo de 10 en 10 en 10. Ya en el 90, en los años 90, se crea el lenguaje SQL, que actualmente también se maneja, MySQL. Es un lenguaje programado para consulta, lenguaje de consulta estructurado que analiza grandes cantidades de información y permite especificar diversos tipos de operaciones frente a la misma información. Los grandes distribuidores de base de datos incursionaron con la venta de bases de datos orientadas a objetos. Ya vemos que en 1990 ya las bases de datos que inicialmente empezaron pequeñas para almacenar pequeñas informaciones de, dígase usted, empresa o para lo que estuviera diseñado, se dieron cuenta de que estas requerían abarcar mayor información, y por tanto ya fueron implementándole lo que es el lenguaje SQL para poder suministrar y administrar la información al mismo tiempo. En el mismo finales de los 90 aparece World Wide Web, más conocido como los WWW, que es la W para las redes. Por este se facilita la consulta de la base de datos. Actualmente tiene una amplia capacidad de almacenamiento de información. También una de las ventajas es el servicio de 7 días a la semana, las 24 horas del día, sin interrupciones a menos que hayan planificado el mantenimiento de las plataformas de software. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos del WWW, de la World Wide Web, estamos hablando de los servidores que duran 24 horas, bueno, mejor dicho, que no se apagan, son administradores y no pueden fallar. Un ejemplo, Google. Google es un servidor mundial grandísimo que administra grandes informaciones, correos electrónicos, almacena archivos personales, maneja nubes donde la gente sube información, y es un servidor que mantiene encendido las 24 horas, 7 días a la semana. Por tal, este servidor, en el caso de que llegase a colapsar o apagarse, pues causaría un caos mundial, porque la gente que manejamos y utilizamos Google y sus servicios, pues nos veríamos afectados. Pasamos ya al siglo XXI. Una de las tendencias más ampliadas son las bases de datos que cumplían el protocolo Open Arching Inicio, protocolo de Metadata, los cuales permiten el almacenamiento de gran cantidad de artículos que permiten una mayor visibilidad y acceso en el ámbito. Bueno, aquí ya en el siglo XXI, pues ya obviamente ya, como les venía diciendo, ya todo va evolucionando y va todo cambiando para mejorar las bases de datos y que éstas sean cada vez más rápidas y que su información sea de confianza y que no se pierda. Conceptos relacionados. Base de datos. Pues ya sabemos que una base de datos es un conjunto de información organizada de manera que pueda ser utilizada eficientemente. Un directorio, teléfono,
un diccionario, un calendario. Bueno, esto ya es la forma estructural como como el programador quiera hacer la base de datos, dependiendo de la necesidad de la empresa o de la persona que lo requiera. Hay que tener en cuenta que pues cada base de datos contiene registros, un campo de almacenación de información, y aparte de eso maneja una llave que es única de registro, que va a ser como el patrón de manejar la base de datos. Informes. Un informe es el objeto de ATS 2013, diseñado para dar formatos, calcular, imprimir y resumir datos seleccionados en una tabla. Generalmente se utilizan para presentar los datos de forma impresa. Se programa esa opción. Y, perdón, macros. Un macro es el objeto de Access. Access, pues ya sabemos que es base de datos Access, basado en Microsoft, que define de forma estructurada las acciones que el usuario desea que Access realice en una respuesta de un evento determinado. Bueno, ya sabemos. Módulos. Un módulo es el objeto de Access 2003 que contiene procedimientos personales que se codifican utilizando Visual Basic. Visual Basic ya es otra plataforma de programación, ya hay un desencadena con Access. La tendencia. La expectativa del futuro de las bases de datos se proyectan a la manipulación por medio de dispositivos móviles con acceso móvil a la red. Vemos hoy en día que ya todo es accesible a través de aplicaciones app en los celulares y uno accede a las bases de datos bancarias, de salud, de servicios, de aplicaciones, de música. Todo esto gracias a ¿qué? A las bases de datos. Seguridad de las bases de datos por aspectos de alta importancia y confidencialidad. ¿Sí? Sabemos que las bases de datos tienen que manejar mucho la parte de confidencialidad, como es el caso, volvemos a traer el caso de Google, que maneja correos electrónicos, maneja depósitos de fotos, de videos personales, donde tiene que ser una base de datos muy pero muy confiable. Y que la base de datos de memoria principal, la cual se ubica en la memoria principal, que elimina o al menos disminuye la necesidad de operaciones de entrada y salida. Bueno, las bases de datos tienen que manejar esa opción de eliminar, que se llama, es como depreciar, depurar, perdón, la palabra es depurar la base de datos para que esta pues no se almacene, no se llene de pronto de información ya que no se requiera o que ya esté ya antigua, entonces se va eliminando para darle paso a la nueva información que se está accesando. Base de datos activas, las cuales se producen cuando ciertas condiciones se ejecutan de manera automática sin intervención del usuario. Bueno, pasamos a un ejemplo. Yo, pues, por la época de las pandemias y en este momento, pues, creo que una base de datos es una historia médica clínica. Tiene que ser una base de datos muy segura y confiable por tratarse de información confidencial y delicada de los distintos pacientes que llegan a los centros médicos, llámese en clínicas, hospitales, etc. Sabemos que todos los pacientes manejan diferentes enfermedades, problemas de salud y por tanto esto toca darle una confiabilidad y un tratamiento muy serio y muy seguro, porque esta información no puede estar por ahí expuesta a que personas o terceros tengan acceso a esta información, sino exclusivamente para la persona o los familiares que lo requieran de forma urgente. Estos sistemas de base de datos sirven para almacenar y a su vez consultar información veraz de cada uno de los pacientes ingresados y con esos distintos procedimientos para poder entregar al final una epicrisis. La epicrisis es como una historia médica al final que le reporta a usted todo lo que desde que ingresó el paciente hasta su salida y todo lo que se le realizó. Y también pues eso ya le permite a nivel nacional, si usted de pronto se encuentra en Bogotá y requieren conocer su historia médica, anteriormente tocaba que mandar por correo, por cartas, escritas, manuales, y esperarse 2, 3, hasta una semana, 2 semanas que el correo llegara a la ciudad para que el médico conociera la información detallada. Ahora no. Ahora lo que hacen es, a través de las bases de datos, compartir información a nivel nacional con todos los ministerios de salud y de inmediato pueden conocer el estado actual del paciente. Conclusiones. Algunos de los aspectos aprendidos y que gran peso en la base de datos, su definición, requerimientos, ventajas y características, donde podemos decir que la base de datos es una colección de datos. Wow, colección, grandísimo. Más que colección, yo creo que almacenamiento de información para servicios, muchas aplicaciones, o sea,
Es casi, por decir algo,